Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy voy a hablar de un tema fundamental que nos interesa a todos. Es los derechos humanos frente a la globalización. Vamos a hablar aspectos positivos, de aspectos negativos, qué son los derechos humanos, qué es la globalización y vamos a dar algunos ejemplos. Pero primero impartamos por qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos inherentes que tenemos todas las personas, sin importar nuestro origen, nacionalidad, género, religión o cualquier otra condición. Fueron formalizados en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora vamos a decir qué es la globalización. Pues la globalización es un proceso de integración económica, cultural, política y tecnológica que conecta a las nacionalidades y a las personas de todo el mundo. También este fenómeno pues ha transformado que nosotros tengamos pues más información de diferentes lugares. También se debe decir que gracias a esto tenemos también una protección hacia los derechos humanos. Vamos a ver cuáles son los impactos positivos de la globalización en los derechos humanos. Primero vamos a decir que tienen una difusión de valores universales. La globalización nos ha permitido que los valores y principios de los derechos humanos sean promovidos a nivel global. Organizaciones como ONU y la Corte Penal Internacional trabajan para que estos estén en plenas condiciones. Vamos a hablar de un ejemplo. La condena internacional contra el apartheid en Sudáfrica fue posible gracias a la movilización global y a la presión internacional. Vamos a ver que también hay un mayor acceso a la información y denuncias, como ya lo habíamos mencionado antes, pues la tecnología, en particular el Internet, pues se ha empoderado para que las personas denuncien abusos de los derechos humanos, como en redes sociales, donde nosotros podemos ver que se hacen virales y pues ahí se procede a hacer las sanciones respectivas. También vamos a ver que hay una cooperación internacional. Gracias a la globalización se han fortalecido las alianzas entre ONGs, activistas y organizaciones internacionales que trabajan en conjunto para proteger los derechos humanos. Vamos a dar un ejemplo. Campañas globales contra el trabajo infantil lideradas por organizaciones como la OIT y las ONG han reducido significativamente esta práctica en algunos países. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos negativos que la globalización ha tenido sobre los derechos humanos. Pues vamos a ver que tiene una desigualdad económica. Aunque la globalización ha impulsado el crecimiento económico, también ha profundizado en la desigualdad. Muchas multinacionales operan en países desarrollados bajo condiciones laborables precarias, como por ejemplo, vamos a ver que en las maquiladoras en países como Bangladesh y Vietnam, donde trabajan y pues tienen unas jornadas excesivas y unos salarios insuficientes. También podemos ver otro aspecto negativo que puede ser la migración y los desplazamientos forzados. Aquí podemos ver que la migración se ha intensificado, pues hay políticas que restringen y pues violan los derechos de los migrantes. Vamos a hablar de un ejemplo en particular, como por ejemplo entre la frontera de México y Estados Unidos, donde miles de personas buscan un mejor futuro, pero enfrentan barreras legales y muy poco humanitarias. También vemos que hay una homogenización cultural y pérdida de identidades. Esto es lo que hace que los pueblos indígenas y originarios han sido afectados. Gracias a la expansión de extractivistas y la influencia de culturas globales, pues ha habido ya problemas. Vamos a hablar sobre la deforestación en el Amazonas, que no solamente afecta al medio ambiente, sino también al derecho de varias comunidades que pues vivían ahí o intentan sobrevivir. Vamos a decir que pues la debilidad de las normativas internacionales
pues ha tenido una falta de mecanismos correctivos e eficaces en muchos gobiernos y empresas que ignoran sus responsabilidades. Ahora hablaremos sobre las normativas internacionales y casos relevantes. Los instrumentos claves, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esto es la base fundamental de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Y pues convenios con la OIT que pues protegen los derechos laborales. Y también vamos a ver que hay casos emblemáticos, como por ejemplo Rana Plaza Bangladesh en 2013. Pues la fábrica colapsó, la fábrica textil colapsó y dejó más de 1,000 muertos, lo que evidenció las condiciones inhumanas en las que operaban estas empresas. Y eran globales. También tenemos la crisis de refugiados de sirios. Millones de personas desplazadas debido a los varios conflictos que existen en su país, pues ha sido un motivo para emigrar. Y pues aquí se ve los conflictos políticos y económicos que se presentan en estos países, enfrentando pues el rechazo y la precariedad en varios países a los cuales las personas inmigrantes intentan ingresar. Pues bueno, eso es lo que yo puedo mencionar en el tema de la globalización con los derechos humanos. Vamos a hablar sobre una reflexión final. Pues la globalización ha transformado nuestra manera de vivir e interactuar, aunque también ha permitido avances significativos en la promoción de los derechos humanos. También ha expuesto a profundas desigualdades y nuevos retos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos globales exigir más un sistema justo, que priorice la dignidad humana sobre los intereses económicos. Recordemos que los derechos humanos son universales, individuales e inalienables. Si trabajamos juntos, podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Eso es lo que yo puedo dar como mi mensaje o reflexión final. Y ha sido un gusto que nos acompañen en este podcast. Y pues no se olviden de seguirnos. Y gracias por su atención.